Bendiciones, hermanos, hermanas. No perdamos la fe. Voy a dar mi testimonio porque es para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mi proceso, podríamos decir que al menos a mí tiene aproximadamente ya 3 años. Pasó como, bueno, mi esposo conoce de Dios, pero realmente no es bautizado. Y yo vengo de una familia cristiana, totalmente cristiana. Cuando yo llegué a su casa, yo creí que yo lo iba a jalar a la, sí, a la iglesia católica, pero no fue así. Dios me tomó en muchas formas. Primero me tocó con mi hijo, uno de mis pequeños, al cumplir año y medio, se me puso muy grave. Yo oré por mi hijo. Venían pastores a orar por mi hijo y venían campañas y yo llevaba a mi hijo, iba con yo esa fe de que mi hijo iba a ser sanado. Cuando yo se lo entregué todo a mi Dios Todopoderoso, mi hijo tenía en aquel entonces 1 año y medio. A los 5 años que él entró al kinder, desde que tenía el año y medio a los 5, yo busqué de Dios grandemente, hermanas, y lo puse en manos de Dios y mi hijo fue sanado. De ahí, sí, me olvidé de Dios. Puse en primer lugar a mi esposo, en primer lugar a mi familia. Bueno, allí era todo color de rosa. Mi esposo me acompañaba a la tienda y estaba conmigo, era muy cariñoso, siempre me veía a mí mi cara. Bueno, era todo bonito, ¿no? Hace 3 años, según yo, todo marchaba bien. Empezaron a visitarme hermanas a predicar a mi casa. Cuando Dios me habló en mi corazón, yo empecé a orar porque me cambiara, porque me renovara, porque me diera otro corazón. Tiempo después él empezó a llegar tarde, a llegar tarde. Yo no asistí al templo. Sí presenté a mi hija, a mi primera hija, sí presenté a mi segundo hijo. Y ya en ese entonces, pues porque mis hijos ya se llevan de diferencia 6 años. Ahorita mis gemelas tienen ya 7 años, van a cumplir 7 años, pero en este proceso yo ya no podía yo tener, cuando yo me alivié de mi segundo hijo, a los 5 años me dijo el doctor, yo fui porque tenía yo una lesión en lo que es ¿cómo le podría decir? Bueno, en mi útero. Y me dijo el doctor, ya no puedes, embarazarte. Así me lo dijo. Yo ya, bueno, en la última cita que yo fui con el doctor, imagínense, el doctor es cristiano y me decía, no, ya no puedes. Y yo en la última cita que ya me iba a dar de alta, me dice, Oli, le digo, doctor, le digo, me siento así, me siento sin fuerzas, me siento mareada, a veces tengo ascos. Le digo, pero pues, le digo, necesito le digo, pues ya es mi última cita. Le digo, pues chéqueme bien, ¿no? Le digo, porque pues ya, para descartar cualquier cosa. Y y me dice así, salió así de su boca, ¿estás embarazada, Oli? Y le dije, ¿cómo? No, le digo, usted me dijo que no podía. Y dice, te voy a mandar a hacer últimos estudios ya. Cuando yo me hice los estudios, hermana, estaba yo embarazada. Ya tenía yo 2 semanas de embarazo. Y yo me empecé, no sé si fue por la impresión o ya del efecto de mi embarazo, yo me puse mal, muy mal, entré en depresión. Para mí era algo raro. Yo decía, bueno, ya tuve un embarazo, 2 embarazos, ¿no? Bueno, pero esto es parte de mi proceso. En este proceso, mi esposo ya había conocido a una persona, bueno, que ya era su novia de secundaria, de prepa. Pues así se quedó, pero yo no sabía como tal. Él me lo dijo. Cuando mis hijas habían nacido, me dijo, ¿sabes qué, Oli? Te fallé. Me iba a ir con esta persona, me iba a desaparecer. Pero cuando tú te aliviaste, dice, me arrepentí. Todo se me vino abajo, hermanas.
pero créanme que muy dentro de mi corazón no sentí rencor. Le dije, bueno, él se arrepintió, dije, bueno, y lo perdoné. En ese momento lo perdoné, así sentí en ese momento un ratito de ira, ¿no? Lo perdoné. Y le dije, no pasa nada, pasó, ya mis hijas ya tenían 2 años. Dije, ya pasó, ya echamosle ganas y adelante. Y él, ya en esos días peleábamos mucho porque él no llegaba. Y un día, ya hermanas, ya hace 3 años, una vez, me pidió que yo le hiciera de comer un domingo para sus trabajadores. He venido a trabajar a un cerro, ellos trabajan lo que es la piedra. Y ya se fueron mis hijos a dejar la comida. Y ayer llegaron muy, muy, muy tarde. Y llegó él y me dice, ahorita vengo. Se cambió nada más y dice, ahorita vengo. Digo, ok. Y mi hija me dice, no lo dejes salir, mamá. ¿Por qué, hija? No lo dejes salir. Fue lo único que me dijo. Al otro día me dice mi hija, dice, pasó esto. Digo, ¿qué pasó? Estaba hablando con una señora, dice, y le dijo que ya iba para allá. Y tú lo dejaste ser, me dijo. Y me quedé así, dijo, yo le voy a preguntar qué pasa. Así se quedó. Y él me dijo, lo único que me dijo fue, ¿qué harías tú si una persona me quiere a mí, pero a ti no te va a faltar el dinero? Le dije, no. Si tú buscas a una persona en ese momento, le digo, se acaba todo. Y así pasó, hermanas. Peleamos mucho, mucho, mucho. Ella no llegaba en fines de semana. O cuando él me dijo, voy a poner un negocio con ella, sentí feo, porque él ya me reprochaba que yo no lo ayudaba, yo que en vez que lo apoyara, este, yo, le quitaba su dinero, así me lo decía. Pero no, hermanas, porque yo todo el tiempo trabajé, gracias a Dios tengo una de mis cuñadas que trabaja en eso de ropa, hace ropa, se hace todo tipo de ropa y me trae trabajo a mi propia casa, yo trabajo en mi casa y y pasó así, ese proceso. Pero hermanas, tengo exactamente un año que sí, yo lo corrí porque le dije, ya no quiero esto para mi vida, no quiero esto para mis hijos, porque mi hija fue la que le llegaban los mensajes de esta mujer extraña. Mi hija tuvo muchas crisis, fue muy, muy difícil para mí y para mis hijos, hermanas. Pero cuando yo vi lo que fue el video del hermano, el pastor, Yael, vi un video de cómo escapó por tu vida. Y lo empecé a hacer, el decreto. Y le mandé mensaje, en ese momento yo le mandé mensaje porque yo veí que dicen las hermanitas que se veía su matrimonio se veía restaurado, me parece que en una semana, 2 semanas, no me acuerdo bien, y yo lo comenté, yo en un día, 2 días quiero mi restauración. Pero en aquel entonces yo sentía que ya estaba sanada, porque pues yo ya tenía tiempo que él ya no estaba, o sea, sí llegaba a la casa, pero pues yo ya no lo atendía, yo en aquel tiempo ya no lo atendía, ya no estaba con él. Mi refugio siempre fue con mi Dios. Desde que empezó todo esto, corría yo al templo, me arrodillaba y le pedía a Dios por todo esto. Cuando pasó esto, yo tengo mi desesperación a veces de que ya a veces decía, es que no puedo más con esto, me siento sola, ¿no? Y un día, yo le mandé un mensaje al hermano, me parece que fue en noviembre, y yo decía, que me conteste, y así pasó una semana exactamente, cuando yo estaba en eso de TikTok, me parece que en TikTok, y apareció un hermano, bueno, era ¿cómo se le dice? Bueno, un hermano, y pedí oración por mi esposo. Y cuando el hermano estaba hablando, o sea, estaba hablando Dios, y me dice, Oli, y me iba a hablar a mí, se va la señal, y yo con mi desesperación buscando señal, porque Dios me iba a hablar a mí, me llega el mensaje del hermano. Me llega el mensaje del hermano y se fue mi señal de internet, no pude entrar ya a ver lo que era profeta, me había dicho, ¿no? Y ya no lo busqué, ya no estuve en mi corazón de buscarlo, sino de enfocarme al grupo Yael. Y le pedí al hermano que me metiera en su plataforma y empecé a decretar y empezamos con el ayuno de Esther, con el ayuno de aceite, con el o sea que hicimos el de rocién de sal y la harina.
Lo hice y decían las hermanas, con la misma sal que te sobró, trapea tu casa. Yo lo trapeaba, usaba el aceite, lo ungía, ungía su ropa. Sí, hermanas, hay muchas veces que nos entra ese, ¿cómo le diré? Y si ya no lo hago, ¿por qué no veo resultados? Y no, hermanas, estos días de que después yo me bauticé el diciembre, el 25 de diciembre, vinieron muchos ataques, pero también muchas cosas que yo veía que Dios estaba hablando, porque Él me dijo, cuando esto pasó, Él me decía que tenía un hijo. Y yo en ese proceso que tuve, pues yo iba a ser el hijo como de meses, ¿no? Pasé todo ese proceso, dice yo ya cuántos meses está, 1, 2, 3, yo iba contando a los meses cuando en realidad no tenía tal embarazo y no tiene tal hijo. Y así fue mi proceso, hermanas. A veces tenía fe, a veces no, pero en este mes que de mi bautizo me agarré con más fuerzas. Me tomó 2 veces. Yo le pedí, hablaba a una de mis hermanas que es Florecia Pampín, así la tengo yo registrada. Me guió mucho, pero no nada más ella, muchas hermanas que las tengo aquí registradas. Y esta semana empecé a entrar a la plataforma. Entré a la plataforma y fue algo hermoso. Yo sentía un gozo, una paz. Y de estos 3 últimos días que no llegó, y creen que yo me sentía contenta. Y yo sí decía en mi mente, Dios está obrando, Dios está obrando, Dios está obrando. Me metí en un ayuno de 40 días, hermanas, ya voy a la mitad, vamos a la mitad. Y sé que Dios está obrando grandemente. Y ayer exactamente yo fui a darles a cenar a mis hijos. Ya era el tercer día en que él no había llegado. Y ya cenamos y risa con mis hijos y todo, porque todo el día estuve gozosa. Estuve porque entré a la plataforma y yo oigo a la hermana Carmen que se ríe, se goza, la hermana Carmelita se goza, se ríe. Y dije, así quiero estar yo. Y así estuve todo el día. Ponía yo mis alabanzas, cantaba y me sentía, reímos con mis hijos todo ese día, toda esa noche ayer. Y entré a mi cuarto y ya tenía yo 11 llamadas. Yo creí que eran 3, eran 11 llamadas. Un mensaje, necesito hablar contigo. Y dije, no, ya va a ser hora de oración. Eran 7:30. No, pues me hinqué y le pedí a mi papacito Dios que dije, no, Dios mío, que no llegue esta hora porque es tu hora de oración. Y empecé a orar desde las 7:30, pedí oración con mis hermanitas y llegó él y me dice, quiero hablar contigo. Le dije, no puedo, no puedo. Yo me dije, no puedo. Y yo en mi mente seguía orando, orando, orando. Y me dice, bueno, te voy a dejar, voy a meter a bañar. Y seguí orando, seguí orando. Se terminó la hora de oración, hermanas. Y fui a hablar con él. Y me dice, quiero empezar una nueva vida contigo. Sentí una emoción, pero yo le dije, es que las cosas no se hacen así. Y me dijo, todo va a cambiar, tú lo vas a ver todo. Habló a mis hijos y le dijo, hijos, vamos a hacer una nueva familia. Y esto es para honra y gloria de Dios, hermanas. Escuchen los consejos del hermano, léanlas, hagan los decretos, pero con esa fe grande que Dios lo va a hacer. Yo decía en estas semanas, decía, Dios es un Dios de imposible, decía, Dios todo lo puede, Dios todo lo puede, decía, lo veo yo imposible, pero para Él no es imposible, y me agarré de esa palabra y me agarré de la fe, me parece que ese frío es 11:1, aunque no veamos nada, pero sé que Dios está obrando, y estos días que no llego, yo me tomé con esa palabra y decía, Dios está obrando, por eso no ha llegado, porque Dios está obrando. Y llegó ayer, hermana, llegó moreteado, no me dijo por qué, y me dice, poco a poco vas a saber. Le dije, no quiero saber, no quiero. Y le dije, te perdono, le perdono a esta mujer, pero oremos, hermanas, yo sé que tenemos que levantarnos ahora con más fuerzas, porque el enemigo nada más está checando. Y yo te les digo, hermanas, sigamos orando cada momento que podamos. Y pues hasta aquí es mi testimonio, es para honra y gloria de Dios y seguimos con nuestras peticiones porque Él necesita ser quebrantado ante delante de Dios y que Él pueda también darles el testimonio de todo esto, porque Él dice que no es vida, hermanas, lo que ellos están viviendo, aunque nosotros los veamos felices, ellos no están contentos con esa vida. Bueno, hermanas, bendiciones. Echémosles ganas, sigamos orando, busquémonos, anímenos, echémonos porras unas a otras, porque así vamos a salir adelante.
Si quieren llorar, lloren, pero en su presencia de Dios, buscando a Dios en todo momento. Y gracias, hermano. Gracias, Grupo Yael. Y estamos firmes todavía más con nuestro Dios poderoso, porque eres un Dios de orden, es un Dios todopoderoso. Y doy gracias por lo que ha hecho en mi vida y en mi matrimonio. Bendiciones, hermanas. Bueno, este es parte de mi proceso también. Durante mi proceso, hermanas, yo hice los decretos de maldición de Jotán, ayuno de Esther, hice también ayuno de aceite, el cerco de espinos, también hice el decreto contra el adulterio, ponme como sello sobre tu corazón. Pero hermanitas, el que más me tocó estos últimos meses fue el de espíritu de la Mec. La oración para el adulterio, que la piense, que me sueñe. Y en ese decreto, hermanas, cuando yo lo hacía, yo lo soñaba. Nunca, nunca del tiempo que yo estuve con él, nunca lo soñé junto conmigo. Siempre era distante, era como que estaba conmigo, pero se iba y no estaba conmigo. Yo lo veía que se alejaba de mí. Pero durante este mes, de partir que yo me bauticé, bueno, ya estaba yo haciendo este decreto, pero lo hacía más constante, o sea, era lo que mi corazón me guiaba, ¿no? Que yo lo hiciera más y más este decreto. Y yo lo soñaba, y lo soñaba ya cerca de mí, ya estaba conmigo, que él estaba al lado mío. Bueno, ese fue el decreto que yo más hice en estas últimas semanas, el de el espíritu de la Meg y el de que me sueñe y me piense. También el de cerco de Oseas, que toque la puerta, hice una oración para renuncia de maldiciones y muchas más, hermanas. También el de Jonás, también ese decreto lo hice, hermanos, y créanme que Dios hizo grandes obras en mi vida. Todo lo que el pastor nos decía, lo hacía. También tomé mucho esa palabra que dice en Eclesiastés 3:15, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Y así es, hermanas, así pasó. Dios restauró mi matrimonio. Pero hermanitas, yo en este testimonio que les doy es que Dios primero tiene que sanar su corazón. Dios tiene que sanar su corazón de ustedes, tiene que sanar el corazón de sus hijos. Y así lo hice durante este mes. Mi hija ya tiene 17 años. Dios, ha sido muy grande conmigo y con ella. Este, Esas últimas semanas me ha atacado el enemigo con ella como no tiene idea. Pero gracias a Dios yo le he hablado conforme a la palabra. Me entiende. Ahora que, porque igual, yo le pedí a Dios toda la noche porque salió a trabajar y no llegó hasta las 4 de la mañana. Créanme que estuve toda la noche orando por mi hija también, entregándosela a Dios. Siempre se la pongo en oraciones también. Y le dije a mi hija, piensa lo que estás haciendo, hija, porque eso no es vida, no es vida. Me oye, hermanas, la veo más tranquila, como ella estaba antes. Mis hijos, créanme, hermanas, que lloraron de la emoción cuando les dio la noticia a su papá de que íbamos a hacer una nueva familia. Y lo creyeron. Se levantaron muy temprano, o bien alegres, me ayudaron a acomodar la mesa, se levantaron a su papá y nos los llevó a la escuela, me fui con ellos a dejarlos a la escuela. Y créanme que ha sido un día lleno de bendiciones. Pero eso sí, hermanas, pongamos en primer lugar a nuestro Dios, porque Él es nuestro escudo y Él es nuestro pastor. Él todo lo puede, hermanos. Y aunque veamos las cosas al revés, no, Él está obrando. Él está obrando, pero Él también nos está poniendo en ese desierto. Él nos está probando qué tan grande es nuestra fe. Y sigamos, hermana, no desmayemos, no desmayemos, porque así en un momento también estuve como muchas hermanitas que dicen, no vemos nada, no vemos resultados hasta aquí. Y no, no, hermanas, yo decía, bueno, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Y si no veo nada, voy a seguir y voy a seguir. Y lo intenté y lo hice. Y estoy aquí parada, parada, peleando por mi matrimonio, por mis hijos, porque yo creo en un Dios que es todopoderoso.
Él me dio la victoria y nos las dará, porque Él nos escogió. Por algo estamos aquí. Yo también le he pedido a Dios que restaure sus corazones de ustedes. Y como se lo dije yo a una hermanita, Dios tiene algo grande para ustedes, más grandes las que están ministrándonos, las que nos están guiando, porque imagínense tener tiempo para ministrarnos. Es muy difícil, pero no hay imposibles para Dios, más cuando amamos a nuestro Dios, que es todopoderoso. Bendigo a cada una de ustedes, así como el pastor que me ha ayudado, que nos ha ayudado a muchas y nos va a ayudar. Y gracias, gracias Padre, porque eres grande y maravilloso. Eres Rey de reyes y Señor de señores y digno de adorar, digno de exaltar tu nombre, papito lindo. Amén y amén. Gracias, Señor. Tú eres instructor. Es el nombre del Señor. Tu fuerte es el